un saludo de la bella ciudad de Miami. Y en estos momentos difíciles en que el mundo, completamente el mundo, está envuelto en esta situación, quiero traer un texto de la palabra. Dice Mateo 25, capítulo 35. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui forastero y me dieron alojamiento. Necesité ropa y me vistieron. Estuve enfermo y me atendieron. Estuve en la cárcel y me visitaron. Gloria a Dios. Y yo te digo una palabra, en estos momentos de aflicción, en estos momentos de necesidad, en estos momentos de enfermedad, Dios está contigo. Dios no te deja, Dios está al cuidado tuyo. Y sabemos que vamos a salir de esto más poderoso. Y sabemos que cuando salgamos de esto, habrá un avivamiento y muchos corazones ya están siendo tocados para volverse a Dios. Porque el único que tiene control en estos momentos es nuestro Padre Celestial. Dios le bendiga, le deseo un hermoso día. Y aquellos que nos están viendo, ahí en la parte de abajo, denle like, póngale corazoncito, ponga la manito, déjenos sus comentarios, nos gusta que nos escriban y poder interactuar. Y en estos momentos voy a dejar la palabra a mi esposa, la pastora Mari, la cual nos va a traer una poderosa palabra de parte del Señor para usted en este día. Dios le bendiga. Buenos días, les saludo desde acá de Miami, a todos los que nos están viendo acá en Miami, fuera de Miami, en los Estados Unidos, en diferentes lugares, en Europa, por allá por Valencia, por Alemania, en México, diferentes lugares que sabemos que nos están viendo y nos alegramos y nos gozamos. Aún en medio de esta situación, aún en el medio de las tormentas de la vida, ¿verdad? Sabemos que Jesús está con
4, del 35 al 41. Si tienen ahí sus Biblias, lo pueden buscar. Dice que aquel día, cuando llegó la noche, les dijo Jesús a sus discípulos: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que se llenaba de agua. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre el cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió el viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el mar y el viento le obedecen? Y hoy vamos a hablar sobre las tormentas de la vida, que se presentan en diferentes formas. Estamos viviendo una tormenta que se ha presentado en nuestra vida en forma de un virus, una pandemia, una peste. Pero aquí vemos en esta palabra que Jesús había enseñado principios fundamentales del reino de Dios a sus discípulos por medio de parábolas. Parábola es un cuento en la tierra que es una verdad en el reino de Dios. Y seguidamente incluye una serie de milagros con la finalidad de mostrarle algunos aspectos a ellos de su poder, revelándose como Señor de la creación cuando calma la tempestad. Y él le dice a sus discípulos: pasemos al otro lado. Ellos habían cogido una barca, iban al otro lado del mar de Galilea. Tuve la oportunidad hace años de estar allí en el mar de Galilea, de coger la barca y hacer esa travesía al otro lugar. Y nos contaban las personas allí que manejan estos barcos que muy seguido se forman unas tormentas enormes cuando están en medio de la travesía. Pero aquí vemos que los discípulos obedecieron a Jesús y siguiendo sus indicaciones dice que se disponían a atravesar el mar de Galilea cuando tuvo lugar una gran tempestad en medio de la travesía. Y aquí tenemos una lección muy importante para nuestra vida que debemos de aprender. El hecho de andar fielmente en los caminos del Señor no nos librará de atravesar tormentas en la vida y tempestades. El Señor no nos promete que no tendremos problemas, pero sí que vamos a ser librados y Él va a estar con nosotros en medio de estos problemas, ¿verdad? En medio del camino, y que nada ni nadie va a impedir que lleguemos bien al otro lado con Jesús. Muchas personas tienen la idea de que las tormentas en la vida vienen cuando hemos desobedecido a Dios. Y ahora vemos muchas personas diciendo: el juicio de Dios, este es el juicio de Dios. Pero ¿sabes? Siempre no es así. Jonás acabó en una tormenta, como vemos en la palabra, debido a su desobediencia. Pero los discípulos se vieron en ese momento en una tormenta debido a su obediencia al Señor. Y dice que se levantó una gran tempestad de viento. Con mucha frecuencia ocurre eso en la vida del creyente. Tiempos de refrigerio espiritual, tiempos de paz en la presencia del Señor son alternados con periodos de prueba fuerte. Pero estemos confiados siempre, el Señor está con nosotros. Y el Señor Jesús sabía, es bien interesante ver esto, que el Señor sabía que se iba a levantar una terrible tempestad, porque Él es Dios y Él lo sabe todo. Pero aún así los hizo cruzar el mar en ese momento. ¿Por qué? Porque las situaciones prácticas son la única forma de completar la enseñanza teórica. Habían escuchado del Señor un momento antes, predicando acerca de la importancia de la fe y de lo que Él mismo haría con aquellos que tuvieran fe, aún tan chiquita como un grano de mostaza. Y ahora era el momento para poner en práctica la enseñanza.
¿Tendrían fe los discípulos en esta situación? Porque el oír la palabra de Dios tiene el propósito de producir fe en nosotros. Eso dice en Romanos 10:17, dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Así que si estás en este tiempo, que estás nervioso, nerviosa, alterado, oyendo tantas malas noticias, oyendo tantas cosas que son a veces absurdas lo que se habla, es bueno que leas la palabra de Dios, léala en alta voz, porque eso trae fe a nuestra vida. Ora en este tiempo. La gente está que no saben qué van a hacer. Estoy aburrido, ya no puedo estar más en la casa, no soporto el encierro. Lea la palabra de Dios. En tiempos normales no hay tiempo para leerla porque estamos en el corre-corre de la vida, pero es tiempo de reflexionar. Amigo, amiga, iglesia, lee la palabra, lee en alta voz, escucha. Háblale al Señor. Es un tiempo lindo para parar, para tener comunión con Dios, ¿verdad? Porque, ¿saben qué? Él nunca nos colocaría en una situación en la que sabe que no estamos preparados y nunca nos dejará solo para salir de ella. Porque Jesús dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin, aún en esta tormenta, aún en esta pandemia. Él está con nosotros y Él nos está cuidando. No teman, tengan fe, vamos a llegar al otro lado. Amén. No estamos solos en la tormenta, Jesús está con nosotros. Y dice que Jesús estaba durmiendo en la popa. Y es interesante observar que durante la tempestad Jesús estaba durmiendo profundamente. La popa es la parte trasera del barco donde va el timón y las hélices. Y vemos ahí la humanidad de Jesús, porque Él era Dios, pero era hombre también. Y después de días de continuo estar predicando y ministrando a las grandes multitudes, estaba cansado y agotado. Necesitaba sueño, descanso. Así que ni el rugir de los vientos, ni el embate de las olas, ni el girar de la barca o el descender por el fuerte oleaje que había, que rápidamente se anegaba en agua, fueron capaces de despertarle. Esto nos enseña la confianza que él tenía en el Padre Celestial. Su sueño tranquilo en medio de la tormenta. Él estaba confiando en Dios. Así que de seguro él sabía que su padre nunca le abandonaría, que su padre nunca le fallaría. Tampoco nos fallará a nosotros en medio de esta epidemia que azota el mundo. Y vemos en Isaías 43:2 que dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Esa es una promesa que debemos de agarrarnos hoy. Y si por los ríos, no te anegarás. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Dios está con nosotros. Debemos agarrarnos a su palabra, a sus promesas. Él prometió que estará con nosotros. Lo mismo cuando hay problemas, cuando hay tormentas, cuando hay enfermedades. Y los discípulos le decían: Maestro, ¿no tienes cuidado de nosotros? Recordemos que al menos 4 de los apóstoles que iban con él en la barca conocían al mar de Galilea desde su juventud porque eran pescadores y conocían las fuertes tormentas, pero cuán fuerte era aquella tormenta que estaban enfrentando, que ellos se sentían en peligro de morir esta vez y perder su vida. Angustia, miedo, abatimiento, desesperanza. Muy parecido lo que está hoy azotando al mundo. Un virus invisible que ya ha tomado miles de vidas humanas. Sigue amenazando con tomar muchas más. Y estas situaciones nos quitan el orgullo y la autosuficiencia. Y podemos pensar y ver claramente que no tenemos el control de nada en esta vida, ¿verdad? Y mostramos así la incapacidad humana ante aquello que pensamos dominar, y se pone a prueba nuestra fe, que solo debemos depender de Él. Y esto nos acerca al trono de su gracia,
donde hallamos socorro oportuno para la situación. Y mientras ellos luchaban con esta tempestad y con controlar la barca, el Señor dormía. Así que lo despertaron en forma brusca y en acusaciones. ¿Cómo puedes estar durmiendo tan tranquilo en medio de esta tormenta? Despierta, ayúdanos, ¿verdad? Cuando pasamos situaciones difíciles, tenemos la impresión que Dios no se interesa por nuestras dificultades, que no contesta nuestras oraciones. Y el apóstol Pedro entendió y enseñó algo que aprendió en esta y otras ocasiones. En 1 de Pedro 5:7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, sobre Jesús, toda nuestra preocupación, porque Él tiene cuidado de vosotros. No teman, esta crisis va a pasar, esta tormenta va a pasar. Dios es más grande que la tormenta, Él está por encima de la tormenta. Cosas buenas van a venir, iglesia. Cosas buenas van a venir, amigo, amiga, después que pase este tiempo. Es un tiempo de reflexión, un tiempo de pensar que solo dependemos de nuestro Dios. Y Jesús le dijo, ¿por qué están así amedrentados, llenos de temor? ¿Cómo? ¿No tienen fe? Hoy Jesús nos está diciendo eso, ¿verdad? Y era una pregunta un poco extraña en aquel momento, porque ellos estaban a punto de perder su vida. Pero, ¿cómo no iban a estar atemorizados? Por supuesto, el temor de los discípulos era natural. Pero ¿dónde estaba su fe? El Señor le había puesto en ese momento el dedo en la llaga con su pregunta. ¿Por qué? Porque el mayor peligro para ellos en ese momento no eran las olas, ni el viento, ni la barca que se estaba negando, sino era la evidente incredulidad en el corazón de los discípulos. Así el Señor indicó algo que con mucha frecuencia ocurre. Nuestros mayores problemas no están alrededor nuestro, sino dentro de nosotros mismos. El Señor esperaba que después de tantas manifestaciones de poder que habían visto a través de Él, deberían haber sabido que el barco donde iba el maestro no podía hundirse. El Señor se lo había dicho al comenzar la travesía, pasemos al otro lado. Iban a llegar con vida al otro lado, iban a llegar cuidados al otro lado, y esto debería de haber sido una garantía para ellos, pero se dejaron llevar por los sentimientos, por las emociones, ¿verdad? Una tendencia muy frecuente en los cristianos almáticos. Y hoy el Señor les intentaba enseñarles el plan divino de la redención humana, que no podía zozobrar, porque una súbita tempestad hubiese cogido dormido al Mesías. Ninguna fuerza de la creación puede destruir el plan de Dios para la salvación eterna, ni separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice en Romanos 8 que ni lo alto ni lo bajo, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No teman a la tormenta pasará y pasaremos al otro lado con bien. No existe tempestad tan grande que impida el avance del reino de Dios sobre la tierra. El Señor Jesús es la victoria sobre el peligro que estamos enfrentando. No teman. Mientras ocurría este gran caos, los discípulos pensaban, el fin ha llegado. Y hoy el mundo está en caos. La tormenta que nos azota no son megas olas, ni fuertes vientos huracanados que llenan la barca de nuestra vida y la hunden. Es un virus microscópico que no lo vemos a simple vista, pero que tiene al mundo sumido en el temor. Cifras alarmantes de muertos, donde países han dicho no tenemos suficientes camas respiratorias para auxiliar a los enfermos, no tenemos suficientes guantes, no tenemos suficientes máscaras. Hasta se decide quién debe de vivir, si el anciano o el joven. Es triste ver esto, da dolor ver esto y escuchar esto.
La barca de nuestra vida está en peligro y debemos de reflexionar ante esta situación. No tenemos el control de nada y está claro que nuestra barca tiene desperfecto. Y cuando este virus pase, porque va a pasar, y volveremos a la normalidad, ya sea una enfermedad, ya sea un accidente o ya sea por vejez, la barca de nuestra vida un día va a terminar. Todos vamos un día a morir y es tiempo de hacer las paces con Dios. Es tiempo de volverse a Dios, como hicieron los discípulos. Señor, ayúdanos que perecemos. Él es nuestro bote salvavidas. En Cristo podemos estar seguros. Con Cristo Jesús en la barca de nuestra vida, todo va a marchar bien y llegaremos al otro lado seguro. Pasaremos con Cristo Jesús la tormenta. Hoy el mundo vive un caos. Países enteros en toque de queda o hacinamiento, negocios cerrados, parques, playas, locales de iglesia han tenido que cerrar sus puertas para evitar contagio. Pero lo que no debemos de cerrar, iglesia, es nuestra boca. Es el momento de hablar la verdad. Después que esto pase, se llenarán las iglesias, como cuando el 9/11. Encontraremos un nuevo local para nuestra iglesia y se llenará. Vendrá ese avivamiento por el cual hemos orado tanto. En el mundo entero habrá un avivamiento y la iglesia será mejor, porque este es un tiempo que estamos reflexionando. Dejará de ver si aquel me saludó o no me saludó. Dejará de ver si vino con pantalón o vestido. Si me molestó la corrección de mi pastor. Iglesia, es tiempo de cambiar y vivir la vida en Cristo Jesús genuinamente, sin hipocresía, sin falsedad, sin mentira. Esta generación huele lo falso. Seamos honestos, verdaderos. Que se nos note que el maestro está en nuestra barca. Apoya a sus pastores. Yo hago un llamado a todos los que nos están viendo y nos verán en estos días. Si tú estás en una iglesia, apoya a tus pastores. Ora por ellos. No permitas que nadie hable cosas negativas de ellos, ni las hables tú tampoco. Plántate en la iglesia donde Dios te ha puesto. No dejes que cualquier viento te mueva de un lado a otro, ¿verdad? Llama a tus pastores, pregúntale cómo puedo servir en este tiempo, cómo puedo ayudar a mi iglesia en este tiempo. Todos tenemos talentos, habilidades. Apoya a su iglesia orando por ella. Sé fiel en este tiempo en sostenerla con sus diezmos y también sus ofrendas. Que ninguna iglesia se cierre por falta de economía. No dejes de diezmar. Si no sabes cómo hacerlo, llama, pregunta o guárdalo para cuando pase este tiempo. El enemigo sabe y prueba nuestra lealtad y nuestra fe en dar a Dios. Y ese es un instrumento poderoso para derrotar al enemigo en este tiempo. Y pasaremos al otro lado de la eternidad a muchas personas. Nuestros hijos se van a bendecir, nuestros nietos, nuestros bisnietos, nuestros familiares. Y después que esto pase, muchas iglesias se llenarán, porque dice la palabra que la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Necesitamos obreros, pastores que ayuden a la gente a llegar al reino de Dios. Gracias le damos a Dios por este tiempo, porque estamos aprendiendo cosas buenas en medio de la dificultad. No miremos solo lo malo, aunque nos duele lo malo que está pasando. Oremos por esa gente que está perdiendo familiares, ¿verdad? Dice que Jesús reprendió al viento y las palabras que usó en ese caso fueron exactamente las mismas cuando reprendió al demonio en la sinagoga en Marcos 1:25, que le dijo: calla, enmudece. Por lo tanto, esa tormenta había sido provocada por el diablo. Y vemos un mundo caído, que según dicen las escrituras, el mundo entero está bajo el maligno. Y vemos, por eso estamos viendo sequías, vemos tsunamis, vemos huracanes, terremotos, fuegos, volcanes, virus. Todo
amenazan y destruyen vidas humanas. Todo este caos, quiero decirle, empezó en el Edén, en la caída del hombre, cuando el hombre desobedeció las leyes de Dios y decidió vivir su propia ley. Pero solo Cristo Jesús sustenta todo. Y solo Él y su Espíritu Santo aquí en la tierra hacen posible la supervivencia en este mundo. Él aún está anunciando buenas noticias de salvación eterna. Y yo te quiero decir en esta mañana, créele a Dios, ten fe en Él, no temas, con Jesús pasaremos al otro lado. Y vendrán tiempos muy buenos, vendrán tiempos de refrigerio, vendrán tiempos de bendición. Vamos a orar en este momento, iglesia. Quiero que cierres los ojos ahí donde estás y vamos a elevarle una oración a nuestro Dios. Y le decimos, gracias Señor te damos, porque en esta mañana muchas iglesias están transmitiendo tu palabra online. Gracias porque nosotros estamos transmitiendo también tu palabra, porque tu iglesia no va a parar de hablar las verdades del reino de Dios. Te damos gracias, Señor, y ahora bendecimos a cada pastor en cada lugar del mundo. Bendecimos a cada congregación. Clamamos que tú proveas, Señor, que cada uno seamos responsables en darte a ti lo que es tuyo, Señor, los diezmos y las ofrendas. Que si no sabemos cómo hacerlo, preguntemos, mi Dios. Pero después de esto, muchas iglesias más necesitarán abrirse, porque los locales se llenarán y no caberán las personas. Habrá un gran avivamiento y te damos gracias, Señor. Gracias porque esta tormenta va a ser para bien al final. Y te clamamos por aquellos que están en los hospitales. Levanta al enfermo, Señor. Para esta pandemia, en el nombre de Jesús. Guarda a los doctores, a las enfermeros, a la gente que está trabajando en los hospitales, a los voluntarios. Guarda a la policía, bendícelo, bendice a los presidentes de las naciones. Dale sabiduría para que en este tiempo dirijan bien al pueblo. Te clamo, Señor, por cada país que sea obediente en seguir las leyes del gobierno, del presidente, de la policía, que podamos estar haciendo lo que nos mandan a hacer, mi Dios. Padre, te damos gracias porque tenemos un Dios bueno, tenemos un Dios todopoderoso, un Dios proveedor que nos cubre con su sangre. Gracias, Señor, porque tú eres el dador de la vida. Gracias porque tú estás en nuestra barca y contigo estamos seguros. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, que esta semana puedas tener tiempo para leer la palabra, para orar, para meditar y para dirigir tu vida en obediencia al Señor. Que Dios bendiga a tu familia, que bendiga tu entrada, tu salida, que Dios bendiga a la nación de Israel, que guarde al pueblo de Israel. Gracias, Señor, le damos gracias a ese Dios todopoderoso, porque aún en esta situación Él guarda de nosotros.